¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que estos programas luego los subimos a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, donde lo pueden ver eh, cómodamente también. Hoy vamos a estar conversando con otro personaje referente en un área del quehacer humano. Vamos a estar conversando con el doctor Nectalí Jesús Romero Bermúdez. De ahora en adelante le vamos a decir el doctor Nectalí Romero, premio Fundación Polar en matemáticas, y sobre eso lo haremos más adelante, pero como es costumbre en el espacio, vamos a primero saludar a nuestro invitado en el programa de hoy, para luego entonces empezar a conocer sus raíces. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Yo realmente me siento muy honrado de tenerlos acá en casa y ser partícipe de su programa realmente. Gracias, doctor. Doctor, hablemos de las raíces. ¿Cuándo y dónde nació Nectalí Romero y quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban? Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Maracaibo. Nací el 2 de octubre del año 1955 en el Hospital Central, justamente al frente del malecón. En Maracaibo, bueno, mis padres, Edmundo Romero Silva, fue contador público. Mi madre, Dolores Virginia Bermúdez Omaña, se dedicó al oficio del hogar. ¿Cuántos hijos en ese matrimonio? Somos 5 hermanos. Bueno, ya uno infelizmente falleció. ¿Era el mayor, el menor? Yo soy el mayor de los 5 hermanos. ¿Cuántos varones, cuántas hembras? Somos 4 varones y una hembra. Vivimos en Maracaibo hasta el año 66, cuando a mi padre lo cambiaron. Él trabajaba en la Cervecería Nacional y en esa ocasión, en el sur del lago, más precisamente en el Vigía, en el estado de Mérida, abrieron una dependencia para distribuir los productos en el sur del lago. Y bueno, nos mudamos de Maracaibo al Vigía, que estábamos todos muy pequeños, y creíamos que era el estado Mérida, es el estado Mérida, y creíamos que íbamos a un sitio muy frío. Sorpresa la nuestra cuando llegamos al pueblo, que era un pueblito en aquella época, el calor era peor que el de Maracaibo. Bueno, ahí tuve la suerte de terminar la primaria, quinto y sexto grado. ¿Dónde estudió la primaria? En el grupo escolar Mauricio Encinosa, en el Vigía, quinto y sexto. En Maracaibo. Ya la había iniciado en Maracaibo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿En dónde? Ahí en Maracaibo tuve 2 escuelas. Una de carácter religioso era Colegio La Milagrosa. Allí hice un par de años, los primeros años. Luego, en una escuela pública, Luis Beltrán Prieto Figueroa se llama. En aquella época ya tenía ese nombre, esa escuela. Y luego en el Vigía, en el grupo escolar Mauricio Encinosa. Luego hice bachillerato ahí mismo en el Vigía, en el Liceo Alberto Adriani, que era en aquel momento uno de los 3 liceos emblemáticos del estado de Mérida. Liceo Libertador en Mérida, el José Félix Román Duque en Tovar y el Alberto Adriani en el Vigía. Antes de llegar a esa etapa del liceo, ¿cómo fue esa infancia? ¿Cómo lo recuerda? ¿Usted era introvertido, extrovertido? ¿Cuáles eran sus juegos tradicionales o no preferidos? Mira, yo creo que fui bastante, bueno, mi infancia fue feliz, realmente. Compartimos mucho con los primos, todos en Maracaibo. Y yo creo que era bastante inquieto. De los juegos así tradicionales, todo, trompa o perínol, elevar volantín, como le dicen en Maracaibo, etcétera, dependiendo de la época, pues... Lo que le dicen aquí papagayo. El papagayo, exactamente. Y tuve esa suerte de tener
una infancia muy divertida y acompañada de la familia. Y mi mamá, que era bachiller, pero se dedicó a la familia, tenía una letra preciosa y eso nos los inculcó a todos los hermanos, a hacer caligrafía. Y por cierto, yo me jacto de tener una letra bonita, no como la de mi madre, pero sí. Pero gracias a ella. Gracias a ella, insistía mucho, teníamos cuadernos de caligrafía. Y total que me acompaña siempre esos recuerdos de la infancia, por supuesto. ¿Cómo fue eso de ser el mayor de esos 5 hermanos? Difícil. No sé, la verdad, qué podría uno decir. A veces con mi hermano, el que infelizmente murió en el 2018, era el segundo, apenas nos llevamos un año de diferencia. Francisco José se llamaba. En la niñez discutíamos mucho, llegamos a pelear incluso. A veces quizás por celo de la infancia, no sé. Y después que crecimos, un poco antes de ser adolescente, ya esas peleas, aquellas discusiones se esfumaron. No sé, por arte de magia, de crecimiento, de ser un poco más consciente de las cosas. Y estudiamos juntos casi toda la primaria, porque yo en segundo grado me fugué de la escuela. ¿Y cómo fue esa aventura? Me iban a dar un reglazo, la maestra me tomó la mano para darme con la regla. Hay que decir que ese era un castigo muy común en esa época, ¿no? Sí, por supuesto. Yo jalé la mano y salí corriendo. Logré salir de la escuela, no recuerdo cómo. Íbamos a la escuela, mi primo, José Luis, que ya murió, él estudiaba sexto grado, mi hermano estudiaba primero y yo estudiaba segundo. Y nada, íbamos a la escuela en autobús, de donde vivíamos en el centro de Maracaibo, que la escuela también era próxima al centro de Maracaibo. Y yo, de la fuga, yo seguí la ruta del autobús. Total que llegué en casa a eso de la 1, a José Luis, al primo lo tenían castigado, porque él era el responsable como mayor de la casa, de nosotros, ¿no? De mi hermano y mío. Total que el castigo fue, ya de mis padres, que me enviaron, eso fue ya al final del segundo grado, me enviaron con mi bisabuela, que tenía una granja en el norte del estado Zulia, en Carrasquero. Y ahí pasé unos meses feliz de la vida con mi bisabuela, que era una señora, murió de casi 100 años. Tuve la suerte de conocerla. Era andina, de San Antonio del Táchira. Y bueno, esos meses, digamos un par de meses, no recuerdo qué tiempo, los fines de semana iban a la granja mis padres, mi hermano y mis primos. Pero de lunes a viernes yo tenía, además de como algunas actividades propias de la granja, también tenía el castigo de estudiar. Castigo, dice uno. Pero no, bueno, entonces a partir del segundo grado, cuando vuelvo a hacer segundo grado, mi hermano y yo hicimos de segundo grado de primaria hasta quinto año de bachillerato juntos. Y la situación allí cambió realmente. O sea, claro. ¿Esta complicidad ayudó? Sí, sí, por supuesto. Okay. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con el doctor Nectalí, así que no se aparten de nuestra sintonía. En breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes.
Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Nectarí Romero. Nos decía entonces sobre algunas de esas travesuras, algunas de esas anécdotas de vida que quedaron en ese trayecto de la primaria entre Maracaibo y El Vigía, ¿no? Y todavía nos faltarán algunas por contar, ¿no? Sí, realmente hay una que yo la cuento y bueno, a veces me avergüenzo y otras veces me río. En el colegio de la Milagrosa, en un colegio de cura masculino, no sé ahora, había un gran patio donde llegábamos los alumnos y había que hacer cantos religiosos antes de ir a la clase. En aquella época usábamos unos bultos, eran de cuero incluso. Y yo una vez me llevé una iguanita pequeñita, dentro del bolso, dentro del bulto. Y en medio de los cantos y todo lo demás, yo saco la iguanita que la tenía amarrada con las patas atrás, la saqué y se la metí en el pantalón al compañero que estaba adelante. Al compañero que estaba adelante. Y aquellos me dieron cocorrones, locura, hasta decir basta. ¿No quedaron más ganas? No. ¿Usted recuerda qué sintió cuando pasaron de Maracaibo a El Vigía? Que obviamente Maracaibo era la capital de un estado, El Vigía ya era un poco más pueblo. ¿Qué sintió? Y háblenos después cómo fue ese paso a la secundaria. Bueno, mira, primero el impacto, ¿no? del clima. Recuerdo que en el viaje, mi papá no decía nada. Era como la sorpresa, ¿no? Viajamos todos en unas camionetas que eran de la empresa, no voy a decir el nombre, por supuesto, de esta cervecera. Era una camioneta cerrada y los 5 veníamos atrás, los cinco hermanos en colchonetas y todo lo demás, etcétera, contentos porque íbamos para la nieve, para el frío, etcétera. Bueno, el primer golpe fue ese, ¿no? El calor del Vigía, un calor terrible. Todas las tardes llovía y era un pueblo muy pequeño. Recuerdo que habrían, no sé, 3, 4 calles asfaltadas, el resto eran calles sin asfalto, pero calles como no eran enlosados de piedra, sino mucha piedra. Y siempre manteníamos en la cabeza, pues, Maracaibo, la familia, los abuelos, los primos, etcétera. Total que en las primeras de cambio no fue fácil adaptarse. Y además, por ejemplo, en la cuadra nos decían los maracuchos, porque no encajábamos con el soncete del lugar. Pero una vez que entramos a la escuela y a hacer dinámica de vida, pues todo cambió, nuevos amigos, etcétera. Y el Vigía es una parte importante de mi formación como persona, como profesional que soy, etcétera. Tiene mucha influencia. Luego la secundaria, ¿dónde la hizo? La secundaria fue en el Liceo Alberto Adriani. De hecho, hace unos cuantos años atrás, creo que fue en el 40 o 50 aniversario del liceo, el Consejo Municipal del municipio, Alberto Adriani, del Estado Mérida, me invitaron como orador de orden. De una sesión extraordinaria para conmemorar ese aniversario del liceo. Yo con mucho gusto acepté y bueno, en el interín de prepararme para intervenir como orador de orden en la sesión, pues una cosa importantísima que tenía que hacer era indagar sobre la vida de Alberto Adriani, que evidentemente fue una persona muy destacada, evidentemente no, pero
fue una persona muy destacada, pero también tenía algunas cosas que oscurecían desde mi punto de vista. Él era un poco racista. Y entonces, no sé, entré en una de esas disyuntivas y decidí no mencionar a Alberto Adriani en mi discurso de orden. Y me decía, bueno, ¿y qué voy a hacer, no? Entonces decidí hablar de matemáticas, pero no de fórmulas ni nada de eso, sino hablar de la teoría de que como matemático es de mi interés, que es la teoría del caos. Decidí hablar sobre el caos en la dinámica de la sociedad, aunque es un asunto súper difícil, no hay modelo que lo asemeje por la cantidad de variables, etcétera. Y total que me sentí muy cómodo, primero porque estaba hablando de lo mío, y segundo, después que concluyó la cosa, me di cuenta que a mucha gente le gustó el tema que toqué, porque hablé, entre otras cosas, que cuando uno espera algo, pero hay un comportamiento, aunque cercano, pero distinto a lo que uno consideraría como condición inicial para que las cosas ocurran, uno termina observando que otras cosas ocurren muy lejanas a lo que uno preveía que debería ocurrir. Esa es, digamos, la noción fundamental e intrínseca del concepto de caos. Entonces hablé de eso, del que puede ocurrir si alguien se traga un semáforo, etcétera, cosas así sencillas. Pero al final me sentí muy complacido justamente por eso, porque la audiencia le gustó y yo también. ¿Y qué significó para usted el hecho de que, siendo un hijo de esa institución, en este caso el Liceo Alberto Adriani, fuese llamado a propósito de un aniversario? Bueno, yo me sentí muy halagado, ¿no? Realmente en el liceo había de director, en la dirección de la gerencia, digamos, del liceo, había personas que habíamos compartido los estudios de secundaria, si bien no en el mismo año, contemporáneos, digamos. Entonces en aquella ocasión yo fui galardonado con el Premio Nacional en Matemática por el antiguo CONICYT. Y entonces eso fue como la llave, ¿no? Para que se me invitara. Qué bueno. Total que... ¿Qué recuerda de esos años en el bachillerato? ¿Y a partir de qué momento comenzó a acariciar la idea de enrumbarse por las matemáticas? Bueno, mira, yo creo que a pesar de que el pueblo era muy pequeño, el Vigía fue un pueblo que creció muy rápido, ¿no? Un pueblo muy rico, en una zona del país muy productiva desde el punto de vista agropecuario, y la población creció muy rápido realmente. Y tuvimos la suerte en el liceo de tener una cantidad de profesores, muchos de ellos graduados del Pedagógico de Caracas y de las escuelas de educación de la Universidad de los Andes. Muy pocos profesores creo que tuve que no eran graduados, digamos. Y teníamos mucho incentivo por cuestiones de la ciencia, en particular por la biología y la química. Sin embargo, en cuarto año, recuerdo el profesor Grimaldo, se llamaba, ya murió. Él a mi hermano y a mí nos dijo, a la tarde voy para su casa y quiero hablar con su padre. Nosotros dijimos, caramba, ¿qué haríamos, no? Y él fue a la casa.
Y la conversación giró en torno de que él le transmitía a mi padre y a mi madre la necesidad de que nosotros estudiásemos ciencias básicas. Y éramos buenos estudiantes en física, en química, en matemática, por supuesto. Y teníamos mucho aliciente de parte de los profesores en ese momento. Recuerdo incluso un par de años atrás, en el segundo año de bachillerato, no recuerdo exactamente el nombre del autor del libro de matemática, los amigos de la calle, los contemporáneos, una tarde a convidarnos para ir a jugar béisbol. Y yo, no, vayan ustedes adelante que yo estoy terminando aquí algo, y lo que yo estaba haciendo es que estaba leyendo el libro de matemáticas del segundo año. Y claro, hice lo que tenía que hacer y enseguida salí corriendo a jugar béisbol, o sea. Pero tenía esa inquietud. Y ya el profesor además también lo había visto, ¿no? Además que bueno, pues cuando ese docente, digamos, deja de ser solo un profesor en un aula de clase para pasar a ser un maestro. Claro, claro, muy importante eso, ¿no? Es un valor que realmente quizás se haya perdido. Las condiciones hoy día son bastante adversas, ¿no? Para todos, pero muy en particular a quienes ejercen el magisterio, ¿no? A quienes ejercemos, porque me incluyo, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa. En breve continuaremos conversando con el doctor Nectalí Romero, conociendo más de su hoja de vida, así que no se aparten de nuestra sintonía. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. Estamos conversando con el doctor Nectalí Romero. Bueno, terminamos entonces la secundaria. No sé si hubo fiesta o no en ese liceo en la promoción. ¿Qué ocurre después en la vida de Nectalí Romero? Bueno, mire, la secundaria marcó mucho. Y las inquietudes juveniles del momento también. Estuvimos ahí con el grupo involucrados en aquella época medio revoltosa. ¿Estamos hablando de qué año? 72, 73. Cuando terminamos el bachillerato en el año 1973, por las conexiones políticas, digamos, que teníamos con alguna gente de Mérida, de la ULA, enseguida teníamos cupo en la Universidad de los Andes. Mi hermano se inscribió en ingeniería y yo me inscribí en física. Eran unos tiempos muy alterados, realmente. Mi hermano y yo nunca entramos a clase. O sea, Mérida era una trinchera de protestas estudiantiles. Y total que mi señora, en aquel momento mi novia, le salió cupo para el Instituto Pedagógico de Barquisimeto. Y yo de enamorado, pues, decidí venirme a Barquisimeto en búsqueda de un cupo en enero de 1974. Acá en aquella época no había ciencias básicas acá en Barquisimeto, en la Universidad Centro Occidental. Y lo más cercano a mis inquietudes, digamos, de mis inquietudes estudiantiles, era el pedagógico y matemática. Y por suerte conseguí inscripción allí. Y total que desde enero de 1974 nos radicamos aquí en Barquisimeto. Tenemos 50 años acá. Y bueno, toda la vida, desde esa época en adelante, la hemos
desarrollado acá en Barquisimeto, y yo en particular, luego del grado en el año 78 en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, en marzo del 79 ingresé como, en aquella época no era el nombre, pero como una especie de becario docente en la antigua Escuela de Ciencias de la Universidad Centro Occidental, en aquel momento era UCO, que apenas llevaba un par de años la carrera de matemática iniciándose en ciencias básicas. Y había como un plan de captar gente joven para el personal docente a futuro de esa carrera. Total que yo soy parte de ese equipo que ha transitado la matemática aquí en la Universidad Centro Occidental. Nos decía que conoció a su actual esposa estando siendo estudiante, ¿no? Sí. ¿Nos recuerda más o menos cómo fue todo ese flechazo, cómo se dio el noviazgo y después cuándo deciden ya formalizar la unión? Bueno, mire, el flechazo fue una agarrada de mano en una manifestación en el Vigía. ¿Cómo se llama ella? Flor Coromoto Cuevas. Sí. Eso es amor en tiempos de protestas. Sí, justamente. Eso sería en el año 72. Que bueno, no hubo declaración de amor así romántica, no. Una agarradita de mano, corriendo para que no nos agarrara la policía. Y desde entonces, ella estudiaba cuarto año de humanidades y yo estudiaba ciencia, cuarto año de ciencia. Y desde entonces, bueno, ese fue el flechazo. Ella le salió cupo por la OPSO en aquel momento para acá, para Barquisimeto. Y como les dije, yo por andar de enamorado, Sí. me vine a Barquisimeto. Y total que, digamos, tenemos 52 años andando juntos. De esa unión nacieron hijos. Hay dos hijos. ¿Los nombres? Connie Mariel es médico, vive en Caracas, es la madre de la única nieta que tenemos, que es Carlota. Y Camilo es ingeniero en informática con unas certificaciones internacionales que otorga la Cisco, una empresa de redes y tal. Y hace 10 años que está fuera del país. 6 años en Brasil, en Porto Alegre, y va a cumplir 4 años en Eindhoven, en Holanda. Okay. Nos decía entonces que, bueno, siguió los estudios universitarios. ¿Recuerda cómo fue ese momento de la graduación y qué ocurrió después? Bueno, mire, graduación en aquel momento no hubo. No hubo acto. Nos entregaron el papel, el diploma, el año 78, okay. Agosto del 78. Año de elecciones, además. Sí, había toda la convulsión y todo lo demás, todo como ocurrió durante mucho tiempo en el país, que siempre años de elecciones, y este año también, por supuesto, las cosas se enturbian un poco, ¿no? No hubo acto académico, ni siquiera esos actos de secretaría, ni nada. Uno pasaba y retiraba el diploma y ya está. Pero hay una cosa curiosa que ocurrió también en mi transcurso de vida en el momento, es lo siguiente. Esas anécdotas, ahorita me acordé de Alberto Castillo, un viejo amigo, mucho más viejo que yo, pero un viejo amigo, porque lo conocí yo estando muy joven. Me decía, Nectalí, cuando uno llega viejo, uno le gusta contar muchas anécdotas. Y esta es una de ellas que es mía. En aquella época, cuando la gente terminaba la graduación para ejercer el magisterio,
recibía de parte del Ministerio de Educación una oferta de trabajo en el liceo tal, en la ciudad tal, tantas horas, etcétera. Bueno, a mí me llegó esa notificación, esa invitación para un liceo en el sur del estado Anzoátegui, en la ciudad de un pueblito, Santa Ana de Anzoátegui, muy cerca de Cantaura. Yo, como era medio aventurero, acepté y me fui. Mi señora no había terminado todavía y yo me fui. Salí de Barquisimeto un día de noche, de las 7 de la noche, de Barquisimeto a Puerto La Cruz. En Puerto La Cruz, a la mañana siguiente, un carrito hasta Santa Ana. Total que llegué a Santa Ana, a la Plaza Bolívar, en un carrito desde Puerto La Cruz a las 10 de la mañana. Como pude averiguar dónde era el liceo y como me maletica en la mano, llegué al liceo y me presenté con la documentación, etcétera, etcétera. Me entrevisto, ya el director tenía notificación del ministerio de la gente que iba a ir, no solamente mi persona, había otros. Y en la entrevista, cuando él lee mi hoja de vida académica, me hace la siguiente pregunta. ¿Qué hiciste tú en Barquisimeto para que te mandaran para acá? Y dije, bueno, mire mis notas y eso fue lo que hice, ¿no? Y sí, a pesar de que en el liceo tuve alguna actividad política, digamos, ¿no? Desde esa época, en el pedagógico no, me dediqué a estudiar. Y bueno, eso me valió mucho, ¿no? Porque en el pueblo de Santa Ana duré 24 horas. El mismo día que me entrevisté con el director, le decía que yo quería los viernes libres porque quería ir no, o sea, no tenía dimensión de la distancia, no de la distancia, sino de la capacidad de ir y venir a Cumaná, que había un posgrado de matemática en la Universidad de Oriente. Y no, yo voy los viernes, hago mi maestría en Cumaná, estando acá, pues. Mi idea era seguir estudiando. Y esa misma noche yo había quedado con Cocoromoto a llamarla por teléfono a la vecina donde vivíamos, en Pueblo Nuevo, en la carrera 1, calle 1 con carrera 3. Yo no te llamo en la noche y tal, ya hemos quedado. Total que llamé. Me dice, mira, Nestalí, aquí vino la gente del pedagógico, profesor fulano de tal, ahorita no recuerdo el nombre, que lo llamaron de la UCLA, que le pasaran nombres de los graduados en matemática con mejor desempeño en matemática y tal, justamente por esto que le hablé del becario docente, ¿no? Y bueno, ella me dice, yo les dije que íbamos a hablar en la noche, y ellos me insistieron que le dijera que está esa oferta. Yo, ni corto ni perezoso, esa misma noche volví a hablar con el director de ahí del liceo en Santa Ana y le dije que el otro día me iba. Y efectivamente, a las 10 de la mañana, en el mismo carrito que llegué de Puerto La Cruz a Santa Ana, ese mismo carrito me llevó de Santa Ana a Puerto La Cruz. Y bueno, realmente el ingreso a la universidad, eso fue octubre de 1978. El ingreso no fue inmediato. El ingreso a la UCLA, o la UCLA no, a la UCO, en aquel momento, fue en marzo, el 16 de marzo de 1979. Vamos a hacer una pausa en esta parte donde habla ya del ingreso a la entonces UCO, ahora UCLA, para que continuemos en la próxima parte conociendo más de Nectalí Romero. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Nectalí Romero. Bueno, ingresa a la UCO, hoy UCLA, ¿y qué ocurre después en el desempeño profesional de Nectalí Romero? Bueno, mire, mi sorpresa, claro, en aquel momento fue encontrarme con un departamento de matemática con un perfil un poco distinto al perfil matemático que había en el pedagógico.
No quiere decir esto que uno hayan sido mejores que otros, ¿no? Incluso muchas de las personas que estaban en aquel momento como matemáticos en el departamento de matemáticas de la Escuela de Ciencias de la UCO, tenían formación en el pedagógico incluso de Barquisimeto. Pero todos tenían grados académicos de doctor, magíster en matemáticas, etcétera, y en ese momento, en esa época, perdón, habían llegado a la universidad matemáticos de otras latitudes, incluso fuera del país. Gente que venía de la Universidad de Chicago, el doctor Maynard Kohn ya falleció, Jorge Sáenz, Peter Seidel de Alemania, etcétera. Había una efervescencia por hacer matemática pura en aquel momento y eso a mí me encantaba. De hecho, como veníamos con el perfil del pedagógico, teníamos una especie de curso como de nivelación. No había maestría acá tampoco. Como una especie de curso de nivelación con gente, profesores incluso que venían de Estados Unidos, de la Universidad de Oklahoma, el doctor Shahir Ahmad, que fue tutor incluso doctoral de algunos de estos colegas que estaban ahí en el departamento de la Escuela de Ciencias. Entonces tuvimos como un complemento, digamos, académico en matemáticas puras, hasta que se fundó, se iniciaron los estudios de maestría en Barquisimeto. Ese fue un programa, de hecho el primer programa integrado entre varias instituciones en el país. Se llamó Maestría Interinstitucional en Matemáticas. Tenía tres menciones. Una, enseñanza de la matemática, que la liderizaba por supuesto el pedagógico. Una en matemática aplicable, que era conducida por el Instituto Politécnico de Barquisimeto. Y la maestría en matemática pura, que era competencia de la UCLA. Total que hacia el año 85 terminamos la primera promoción de ese programa interinstitucional. Ya en los seminarios que se hacían ahí en ciencia, había una marcada énfasis valga la redundancia, en un área de la matemática que se conoce como sistemas dinámicos. Y se potenció eso con la llegada de quien fuese, incluso después, gran amigo, Leonardo Mendoza, que venía de la Universidad de Warwick, en Inglaterra. Y fue a través de él que fui propuesto para hacer doctorado en matemática en el Instituto de Matemáticas Pura y Aplicada en Río de Janeiro, en Brasil. Total que hacia el año 86 nos trasladamos a Río. El hijo menor del que le hablé, de Camilo, no había nacido. Iba en vientre. Primero me fui yo un par de meses antes a buscar, a instalarnos. Un apartamentito chiquitito era el apartamento, un solo ambiente. Mi hija Connie, que tenía 6 años, Coromoto y yo. Y en diciembre de ese año nace Camilo, el 29 de diciembre, ahí en Río de Janeiro, en el hospital central de la ciudad de Río de Janeiro, en el centro del río. Total que mi hijo, hasta el día de hoy, tiene doble nacionalidad. A él le encanta usar, sobre todo allá en Europa, por razones de movilidad y todo lo demás, las cuestiones de las visas y todo lo demás, usar la nacionalidad brasileña. Y entonces él firma Camilo Cuevas.
en su pasaporte brasilero, porque en Brasil el apellido materno se antepone al apellido paterno. Total que ahí vivimos en Brasil 4 años. Yo no terminé en el tiempo previsto, me vine y en idas y vueltas durante un año más, pasar un mes aquí, 3 meses en Río, volví otro mes, etcétera. Culminé mis estudios allí en el INPA, que es, por cierto, uno de los institutos de matemática de mayor prestigio, incluso en el mundo. ¿Cómo llega el premio de la Fundación Polar en matemáticas? Que además me dicen que es como una especie de un Nobel acá en Venezuela. Mire, ese es un galardón, digo yo, de mucha representatividad en el ámbito de las ciencias básicas en el país. Se otorga desde hace más de 40 años, desde el año 82 creo, no estoy seguro. Ese premio no es uno el que se postula. Realmente uno no sabe a ciencia cierta quién lo postuló, porque en las reglas de premio hay un comité científico, digamos, conformado por distintos científicos de mucho renombre en el país. Estos científicos, este comité, nombra unos proponentes. Estos proponentes anónimos se encargan de buscar candidatos sobre los cuales elaboran unos dossiers sobre su actividad científica, publicaciones, el impacto en el desarrollo de la ciencia a la que se está proponiendo. Y bueno, realmente cuando me llamaron de allí, yo me quedé medio mudo y mis primeras palabras fueron amundo, ¿no? Quien dirige la fundación es la señora Eleonor, que es barquisimetana. Enseguida me pregunta que si yo era barquisimeto, y le dije que no, yo soy barquisimetido. Y eso era como era en vivo. Yo oía por teléfono la risa, ¿no?, de la respuesta, y yo, ¿quién sabe qué diría yo que esta gente se está riendo, ¿no? Pero le causó risa la forma como yo lo expresé mi sorpresa. Pero ciertamente no ha cambiado mucho mi vida haber sido o no Premio Polar, excepto por la popularidad, entre comillas, que uno gana con esto. Algún dinerillo que entró, que ha salvado la patria por unos cuantos meses. Pero nada, es un incentivo a seguir haciendo lo que siempre he venido haciendo y que además me gusta, lo hago con un placer que no tiene medida, porque además la actividad que yo hago en matemática, además de satisfacer mi inquietud intelectual, yo lo considero como un lugar de refugio. Cuando ando así medio deprimido, de mal genio, etc., enseguida busco pensar en uno de los problemas que estoy tratando y chao. De no haber sido matemático, ¿qué otra cosa quizás le hubiese gustado hacer a Nectalí Romero? Padre, muy difícil, ¿no?, la pregunta. Músico. ¿Algún instrumento en particular? No toco nada. Pero quizás que me gusta la música. Y en particular siento una gran pasión por escuchar piezas en guitarra. Qué bueno. De los países que ha visitado, ¿a cuál le gustaría volver? Y también mencióname alguna ciudad o país que no conoce y que le hubiese gustado conocer. Bueno, mira, la matemática también tiene eso, que le permite a uno viajar.
asistir a congresos, etcétera. Tuve la suerte de estar en el INPA en una época donde la gente que hacía sistemas dinámicos en el mundo pasaba por el INPA. Mi tutor, que todavía vive, Jacob Pali Jr., me decía: Neftalí, los sistemas dinámicos pasan por el INPA. Y entonces tuve la oportunidad de conocer mucha gente, etcétera, y hacer grandes amigos que conservo hasta hoy día, regados en 4 países que he visitado con relativa frecuencia. Uno, Álvaro Robela, en el Uruguay. De hecho, a Uruguay, desde el año 1992 hasta el 2019, viajaba todos los años, al menos una vez al mes. Con Álvaro, la gran parte de mis publicaciones son con él y con estos otros 2 colegas que voy a mencionar. Jorge Delgado, que aunque es mexicano, vive en Río desde aquella época, se quedó en Río, se casó y todo lo se quedó. Francesc Vilamajó, que es catalán, y Pedro Duarte, portugués. Entonces son 4 de los países que he visitado con relativa frecuencia. Además de las razones de trabajo, de cosas que hemos publicado juntos, etcétera, la amistad que nos une hasta el día de hoy, muy sólida. Doctor Neftalí, ¿qué características considera usted que adquirió de su madre y qué características de su padre? No sé, de mi madre, no sé. Mi madre tenía un toque de artista, aunque no lo ejerció. Muy detallista en algunas cosas, muy organizada. Bueno, el viejo, los números, digo yo, porque siempre están atento a eso. ¿Alguna figura no familiar que usted admire? Hay varias. Los amigos. Lamentablemente muchos ya se han ido, han pasado a otra vida. Y de mi instructor aprendí mucho, de Jacob. Aunque él en aquel momento era una persona muy solicitada, ¿no? Fue uno de los principales matemáticos de América Latina, incluso del mundo, porque incluso Jacob llegó a ser presidente de la IMO. La IMO es, en español sería la Unión de Matemáticos Internacional, que tiene sede justamente en Holanda, que agrupa todas las asociaciones de matemáticas que hay en el mundo. Y él era una persona muy influyente, entonces las citas para discutir cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctoral, incluso eran en el carro. Me decía: ¿qué estás haciendo ahora en la tarde? Bueno, estoy en mi oficina estudiando. Bueno, vas a acompañar, pero yo tengo cita con el odontólogo y hablamos en el camino. Y así hacíamos, ¿no? En ese pasaje, por ejemplo, fuimos hablando y tal, no sé cuánto. Llegamos al sitio, me sabe manejar, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, date vueltas por ahí, en 1 hora nos vemos aquí mismo. Y en efecto, y esos eran los momentos en que teníamos a solas para discutir de lo que yo estaba haciendo, que él era el orientador. Doctor Neftalí, ya nos quedan apenas unos segundos. Me gustaría que, mirando a esa cámara, usted nos diga cómo le gustaría ser recordado a Neftalí Romero. No sé, una persona humilde, sin muchas pretensiones de nada. O sea, no tengo ninguna aspiración de ningún tipo.
excepto el reconocimiento de la amistad. Eso sí lo cultivo yo con mucho aprecio. O sea, quien es amigo hasta el fin de los días. Muchas gracias, doctor Nectalí Romero, por abrirnos las puertas de su casa y además también de estas hojas de vida para conocerlo aún más, mucho más allá de lo que es el profesor universitario, el matemático, el premio Fundación Polar, conocer el ser humano, ¿no? que precisamente usted ha construido a lo largo de todos estos años. Y bueno, nosotros despedimos el espacio en la cámara y la producción de Carlos Guerra. Les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.